De un plano se tiene su traza horizontal P y el valor del ángulo entre trazas. Un cuadrado situado en este plano tiene su centro en la bisectriz del citado ángulo entre trazas, distando dicho punto de la traza vertical P' una magnitud m, indicada en el enunciado. Una diagonal del cuadrado es un segmento D situado en la aludida bisectriz. Representar el cuadrado en los casos en los que el ángulo entre trazas adquiere tres valores, 60 grados, 120 grados y 90 grados. Bien, en nuestro caso tenemos aquí la traza P, la traza horizontal del plano, y el ángulo entre trazas de 60 grados, que sería el ángulo que forman las trazas en el espacio. Lo que vamos a hacer va a ser, como ese ángulo se conserva en el abatimiento, vamos a suponer la traza vertical abatida. Por eso vamos a dibujar una línea a 60 grados con esta traza P para tener la traza vertical P' abatida. Se sabe, insisto, que ese ángulo es el ángulo entre trazas, el que forman la traza P y la P' abatida. A continuación se nos dice que la diagonal de un cuadrado, situado en ese plano, se sitúa sobre la bisectriz de este ángulo entre trazas, bisectriz que solamente se puede dibujar en el abatimiento. Dibujamos la bisectriz y se nos dice que el centro del cuadrado dista de la traza vertical P', una magnitud m aportada aquí en la figura. Por tanto, sabemos que todos los puntos que distan de la traza P' una magnitud m están en una paralela a esa traza separada dicha magnitud. Dibujaríamos aquí una línea separada la medida m de la traza P'. El corte de ambas líneas es el centro del cuadrado. Aquí tendríamos la medida m y este sería el centro del cuadrado. Bien, como conocemos el valor de la diagonal, que sería esta medida que se nos aporta aquí, la podemos poner en figura aparte y dibujar aquí esta circunferencia de ese diámetro. Y con centro en este punto dibujar la misma circunferencia aquí. Por tanto, ahí tendríamos la circunferencia y el corte con la bisectriz son los extremos de esa diagonal. La otra diagonal del cuadrado, lógicamente, será perpendicular a la primera, que como decíamos se sitúa en la bisectriz. Por tanto, por este punto haremos perpendicular a la línea anterior y esa perpendicular corta la circunferencia en 4 puntos que unidos forman el cuadrado en el abatimiento. Ahora lo que hay que hacer es desabatir. Para ello vamos a tomar el centro del cuadrado y vamos a tomar por él una recta horizontal abatida, que sabemos que es paralela a la traza P. Por tanto, hacemos esa paralela y esa paralela corta la traza P' en este punto, estando su desabatido en una perpendicular a la traza P hasta cortar a la línea de tierra. Y por este punto haremos una paralela a esta, ya que todas las horizontales tienen su proyección horizontal paralela a la traza P, y cuando se abaten o se arrastran en el abatimiento también mantienen ese paralelismo. Desde este punto haremos una perpendicular a la traza P y en su corte con la paralela anterior tendremos el centro del cuadrado O. Una vez que tenemos O, como este punto es doble, este punto de la bisectriz del ángulo entre trazas es doble, uniendo este punto con O tendremos la proyección horizontal de esa bisectriz. Podemos observar que esa proyección no es bisectriz de este ángulo. Las bisectrices no se conservan en diédrica. No habría más que por este punto trazar una perpendicular a la traza P para que en su corte con la proyección horizontal de la bisectriz determinemos la proyección horizontal de este punto. Por ello dibujaremos esta perpendicular y en su corte, ya digo, tendremos este punto. Por simetría respecto al centro tendremos este punto que sería este desabatido. También podríamos por este punto haber hecho una perpendicular a la traza P y en su corte con esta línea prolongada habríamos obtenido el correspondiente punto. Pero nosotros recomendamos siempre utilizar las propiedades de magnitudes relativas en diédrica, que se conservan. Por tanto, si en el abatimiento en forma real esta distancia es igual a esta, cuando lo desproyectemos, lo desabatamos, esta medida será igual a la correspondiente. Por eso haremos el arco y tendremos ahí el simétrico. Bien, una vez hecho eso, vamos a continuar y vamos a prolongar, vamos a tomar este lado y lo vamos a desabatir, auxiliándonos de este punto cuyo desabatido ya conocemos. Prolongamos el lado hasta cortar a la traza P en este punto, y este punto unido con este determina esta recta, su desabatida es esta. Y ahora simplemente desde este punto haremos perpendicular a la traza horizontal y en su corte con la línea anterior determinamos este punto. Tenemos ya tres vértices. Podríamos hallar el simétrico de este punto respecto al centro, pero no es necesario porque simplemente el paralelismo se conserva. Por tanto, haríamos paralelas y tendríamos ahí la proyección horizontal del cuadrado. Para la proyección vertical vamos a determinar, digamos, la traza vertical. Y por otro lado vamos a intentar prolongar este lado. Vemos que si lo prolongamos va a producirse una circunstancia, y es que este punto
su proyección vertical estará en la línea de tierra y este punto, su proyección vertical estará en la traza vertical, que no la hemos determinado. Hay que determinarla. Para ello, vamos a aprovechar este punto y por este de aquí desabatido levantaremos una vertical. Y ahora con centro aquí y con este radio dibujaremos un arco de circunferencia hasta cortar a esta vertical en ese punto perteneciente a la traza vertical del plano. No hay más que unirlo para tener la P'. Vemos que este lado que habíamos prolongado no nos conviene utilizarlo porque si desde este punto referimos a la proyección vertical, esto se nos puede salir de los límites. Este punto tiene su proyección vertical aquí, porque este es el de corte con la traza P. Y este punto lo tendrá en la traza P', pero eso se nos sale del dibujo. Por tanto, vamos a seguir otro procedimiento. Por ejemplo, vamos a hallar la proyección vertical del punto O. Esta horizontal de plano nos sirve, esa sería su proyección vertical, y desde O haremos una perpendicular para tener ahí la O', proyección vertical del centro. Una vez que tenemos eso, como este es un punto que coincide en sus dos proyecciones, esta línea sería la proyección vertical de la bisectriz. Volvemos a indicar que igual que la proyección horizontal no es bisectriz de este ángulo, la proyección vertical tampoco lo es de este. No se conserva. Y ahora, si esta línea es la proyección vertical de la bisectriz, no hay más que por este punto referir verticalmente para tener ahí la proyección vertical de este. Y ahora, por simetría, respecto a O', tendremos la proyección vertical correspondiente del otro, que sería este, que su proyección vertical es esta, y este otro, que es el simétrico, su proyección aquí. También podríamos haber referido verticalmente desde aquí. Nosotros siempre recomendamos este otro método, que es más preciso. Una vez que tenemos eso, nos faltaría ahora hallar la proyección vertical de algún otro punto. Para ello lo que vamos a hacer va a ser esta línea, prolongarla, y como esta línea pasa por O, su proyección vertical pasa por O', y por la proyección vertical de este punto, que estará en la traza P'. Por tanto, dibujaremos verticalmente hasta cortar con P', y este punto unido con este determina la proyección vertical de esta línea. No hay más que desde este punto referir verticalmente sobre la línea en cuestión para tener aquí este punto que es la proyección vertical de este. Y ahora ya simplemente o bien por simetría respecto al centro sacaría el cuarto vértice o bien uniendo los puntos y por paralelas formaría la proyección vertical del cuadrado, que como se puede ver tanto en proyección vertical como en proyección horizontal está constituida por dos paralelogramos, dado que el paralelismo se conserva en diédrica. El caso de la figura es aquel en el que se nos aporta, igual que en el caso anterior, la traza horizontal de un plano P, pero el ángulo entre trazas es de 120 grados. Se da también la distancia del centro de un cuadrado a la traza vertical, que es esta medida M, y se da también la medida de la diagonal, que se sitúa sobre la bisectriz del ángulo entre trazas, igual que en el caso anterior. Lo que haremos entonces, como conocemos el ángulo entre trazas, es dibujar una línea que forme los 120 grados de este ángulo entre trazas con la traza horizontal P. Tendremos así la P' abatida. A continuación, como una diagonal del cuadrado se encuentra sobre la bisectriz de este ángulo entre trazas, dibujaremos dicha bisectriz y digamos que obtendremos un punto, que será el centro del cuadrado, que diste la medida M de esta traza vertical. Para ello dibujaremos una paralela separada a la medida M de esa traza. Es decir, hemos cogido un punto de la traza, hemos hecho la perpendicular, hemos llevado la medida M que se nos aporta aquí en el enunciado y por este extremo hemos hecho la paralela. El corte con la bisectriz anterior determina este punto, que es el centro del cuadrado. Una vez que tenemos eso, nosotros vamos a poner la diagonal aquí en figura aparte y vamos a dibujar una circunferencia de diámetro de esa diagonal. Y con esa circunferencia, haciendo centro en ella, lo vamos a trasladar aquí a este punto O. Una vez que tenemos eso, prolongamos la bisectriz y ahí tenemos los extremos de la diagonal, que sean este y este. La otra diagonal es perpendicular a la primera y haremos por el centro una perpendicular y en su corte con la circunferencia determinan los otros dos vértices que unidos con los anteriores determinan el cuadrado en el abatimiento. Una vez que hemos hecho eso, vamos a desabatir, por ejemplo, el centro O del cuadrado. Para ello nos auxiliamos de una horizontal de plano que abatida será paralela a la traza P. Por tanto, por O trazamos una paralela a la traza P. Esa paralela corta a la traza P' en este punto, cuyo desabatido se encontrará en una perpendicular a la prolongación de la traza P. El corte de esa perpendicular con la línea de tierra es este punto desabatido y una paralela nueva a la traza P y a esta línea determina en el punto O, que es la proyección horizontal del centro del cuadrado. Conocido O, vamos a hallar la línea que, uniendo O con el vértice de trazas, que es este punto, determina la bisectriz del ángulo entre trazas en proyección.
nuevamente observamos un detalle, y es que esa línea que estamos ahora recreando, vemos que esta línea, que es la proyección horizontal de la bisectriz, obsérvese, bueno, todavía no tenemos, pero esta bisectriz en proyección horizontal no es bisectriz de este ángulo, como se puede ver claramente. Las bisectrices solo se conservan en el abatimiento. Una vez que tenemos eso, si esta es la bisectriz, este es un extremo y este es otro de la diagonal, pues por uno de estos puntos haremos una perpendicular a la traza P y en su corte con la bisectriz determinaremos un punto del cuadrado. El simétrico respecto al centro nos determinará el otro extremo de esa diagonal. Una vez que tenemos eso, vamos a desabatir algún otro punto. Por ello, lo que vamos a hacer va a ser prolongar la otra diagonal hasta cortar a la traza horizontal P en un punto que es doble. Como esta recta pasa por O, su desabatida pasa por O desabatido. Por tanto, uniendo este punto con el O, determinará la recta en la que se sitúa la otra diagonal. No hay más que por este extremo hacer una perpendicular a la traza P, y ahí en su corte con la diagonal anterior tendríamos este punto que es un vértice. Y ya uniendo este con este y este con este, formamos los dos lados del cuadrado, y ahora por paralelas formaríamos la proyección horizontal, que tiene que ser un paralelogramo, dado que, como decíamos anteriormente en el otro caso, el paralelismo se conserva en diédrica. Una vez hecho eso, vamos a hallar la proyección vertical. Para ello vamos a hallar la traza vertical. Podemos aprovechar este punto de la traza vertical, este segmento, cuando lo desabatamos, pues va a estar aquí sobre la parte superior con igual medida, puesto que esto es medida real y la traza vertical, al estar en el vertical, también representa un segmento de igual medida real. Por este punto de corte levantaremos una línea vertical y el corte de esa línea con el arco de este centro en este punto y de este radio, determinará, digamos, un punto de la traza vertical, que unido con el vértice de trazas del plano, que es este punto, determina esta línea que prolongamos y tendremos ahí la traza vertical del plano. A continuación vamos a hallar la proyección horizontal del punto O. Este es el centro, haremos esta horizontal de plano que llega hasta aquí a la línea de tierra, aprovechamos estas líneas, subimos verticalmente y hacemos aquí la proyección vertical de esa horizontal de plano. Desde O levantamos perpendicularmente y tendremos ahí O'. Conocido O', uniendo con este tendremos la proyección vertical de la bisectriz. Nuevamente se puede observar que esta línea no es bisectriz de este ángulo. Y ahora simplemente tomaremos o bien este punto o bien este punto para hacer una línea vertical de referencia y tener la proyección vertical de un extremo de la diagonal. Por simetría de este punto respecto al centro tendremos el otro extremo. Para tener, por ejemplo, la proyección vertical de este punto, podríamos o bien usar una horizontal o una frontal de plano, o aprovechar esta diagonal del cuadrado, que pasa por O, por tanto la proyección vertical pasará por O', y por este punto de corte con la traza horizontal, cuya proyección vertical se encuentra en la línea de tierra al ser un punto de cota cero. Este punto unido con O' determina la proyección vertical de esa línea y referimos verticalmente desde este punto para tener la proyección vertical aquí. Y ahora ya simplemente uniendo y por paralelas tendremos la proyección vertical del cuadrado. Se aporta de nuevo la traza horizontal de un plano, que sería esta. En este caso el ángulo entre trazas es de 90 grados. Por tanto, dibujaríamos por este punto una perpendicular y ahí tendríamos la traza vertical abatida. Bien, una vez hecho eso, vemos que estos planos en que el ángulo entre trazas es de 90 grados son planos proyectantes horizontales, en este caso, puesto que la traza horizontal es de la que habíamos partido. Por tanto, por este punto dibujaremos una línea vertical y ahí tendremos la traza vertical P'. Y estas son las trazas de un plano PP', en que habíamos partido de la traza horizontal P y el ángulo entre trazas, que nos permitía obtener la traza P'. Una vez hecho eso, aplicamos ya lo que venimos haciendo en los casos anteriores. Hallamos la bisectriz del ángulo entre trazas y hacemos una línea separada a la magnitud m, aportada por el enunciado, de la traza P'. Esta línea contiene a todos los puntos que distan, todos los puntos del plano, que distan una cierta medida de la traza vertical. La intersección de ambas líneas es el centro del cuadrado. Una vez que tenemos eso, dibujamos la diagonal aquí en figura aparte y dibujamos esa circunferencia de diámetro de la diagonal que representa la circunferencia circunscrita al cuadrado. Dibujamos en el abatimiento la circunferencia y posicionamos sobre la bisectriz los dos extremos de la diagonal. Una perpendicular por el centro determina los otros dos extremos que unidos con los anteriores determinan o forman el cuadrado en el abatimiento. No hay más que desabatir. Como es un proyectante, las proyecciones horizontales de todos sus puntos se van a encontrar sobre la traza horizontal P.
Por tanto, por este punto, por este y por este, dibujaremos perpendiculares a la traza y tendremos aquí la proyección horizontal de esos puntos. Sabemos que estas distancias, desde este punto hasta este y desde este punto hasta este, representan las cotas de los correspondientes puntos y que nos dan la posición de la proyección vertical de los mismos. Por tanto, no habrá más que tomar las medidas, esta medida 40,6 y esta medida 19,4, pues nos van a permitir determinar la proyección vertical. No hay más que por este punto referir aquí y por este aquí, y a partir de estos dos puntos levantar estos 40,6 y estos 19,4 para tener las proyecciones verticales de los puntos en cuestión y formar ahí la proyección vertical del cuadrado. La proyección horizontal, lógicamente, será este segmento situado sobre la traza horizontal del plano. Representar un triángulo equilátero del lado conocido. El triángulo está situado en el plano definido por sus trazas, P y P'. Un lado del triángulo ha de ser horizontal con la menor cota posible. Del centro del polígono se aporta la proyección horizontal O. Resuélvase el caso en cada una de las dos figuras aportadas. La primera figura es esta, en la cual tenemos aquí el plano P y P', la proyección horizontal O y la medida del lado. Lo primero que haremos será hallar la proyección vertical del punto O como contenido en el plano. Utilizaremos una horizontal, podríamos hacerlo también mediante una frontal o una recta cualquiera. La horizontal nos implica trazar por O una paralela a la traza P y al llegar aquí a la línea de tierra subir verticalmente sobre P' y luego dibujar la proyección vertical de esa línea. Tendremos ahí el punto O'. Esas son las proyecciones del centro. Como queremos dibujar una figura regular, un polígono regular en un plano inclinado, sufrirá una deformación en su representación. Por eso se hace preciso hacer el abatimiento del plano y arrastrar en dicho abatimiento al punto O y dibujar en el abatimiento el triángulo en verdadera magnitud. Para arrastrar el punto O, dibujaremos por él una paralela y una perpendicular a la traza P. En la paralela llevaremos la cota. La cota del punto O es esta medida, que son 27,2. Pues esa medida de 27,2 la llevaremos aquí en la paralela y uniremos este punto con este y eso será el radio de la circunferencia que dibujaremos y que corta la perpendicular trazada por O en el punto O entre paréntesis, que es el punto después de haber sido abatido el plano. Una vez hecho eso, tenemos que dibujar la circunferencia circunscrita a un triángulo del lado conocido, que es este valor. Para ello, en figura aparte, dibujaremos el triángulo equilátero y hallaremos gráficamente el radio de la circunferencia circunscrita, que sería esta medida, habiendo hecho las tres mediatrices. Tenemos aquí este centro y este radio, la dibujamos. Con esa circunferencia, con ese radio, venimos aquí, con centro en O, la traducimos aquí, la copiamos. Como nos dicen que un lado tiene que ser horizontal, sabemos que cuando un lado es horizontal, en abatido es paralelo a la traza horizontal P. Si hubiera sido un lado frontal, en abatido sería paralelo a la P' abatida, es decir, tenemos que haber abatido la P' y entonces en el abatimiento el lado frontal implicaría paralelo a la P' abatida. En nuestro caso, al ser horizontal, tiene que ser paralelo a la traza P. Para encajar una medida del lado dado en esta circunferencia, lo que haremos será, por el centro, dibujar una paralela a la traza P. Y en esa paralela vamos a llevar hacia cada lado la mitad del lado, es decir, tomaremos esta medida como radio de una circunferencia, que la dibujamos aquí de color rojo discontinuo, y esa circunferencia la vamos a trasladar aquí. De modo que desde aquí hasta aquí sería el lado. Como queremos encajar el lado como una cuerda en esta circunferencia, no hay más que desde este punto y desde este otro hacer perpendiculares a la traza P, y donde esas perpendiculares corten a la circunferencia circunscrita, determinarán los extremos del lado. Por tanto, vamos a ampliar ligeramente esto para que se vea. Llevaremos aquí estas perpendiculares y tendremos aquí, pues que este será el lado ya inscrito en esta circunferencia. Como es un triángulo, prolongaremos esta línea y donde corte tendremos el tercer vértice, de modo que este triángulo de color rojo es el triángulo ABC abatido. Volvemos a ponerlo a la posición inicial y tendríamos ya aquí esto. A continuación vamos a desabatir. Para ello lo que haremos será unir el punto O, como tenemos el O y su desabatido, pues podemos unir el O con el A o el O con el B. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el A. Unimos O con A mediante una recta en el abatimiento y prolongamos la traza horizontal lo que sea necesario. No pasa nada por el hecho de que se traspase la línea de tierra.
Una vez que tenemos este punto que es doble, lo uniremos con O, que es el desabatido de este, y en la perpendicular trazada por A entre paréntesis determinaremos ahí la proyección horizontal A de un vértice del triángulo. Como este lado es horizontal, su proyección horizontal será paralela a la traza P. Luego simplemente por A haremos una paralela a la traza horizontal P y por este punto B haremos una perpendicular y tendremos ahí la proyección horizontal B del vértice. Para el punto C nos auxiliamos bien de B o bien de A, puesto que conocemos ya sus desabatidos. En este caso hemos cogido B. Prolongamos CB, este punto es doble. Como esta recta pasa por B, su desabatido pasa por el B desabatido. Y prolongaremos, y ahora no hay más que desde C hacer la perpendicular y prolongarla hasta cortar a la línea anterior en el punto C. De modo que esto sería la proyección horizontal del triángulo ABC situado en ese plano. La situación resultante es simplemente hallar la proyección vertical del triángulo con la condición de su pertenencia al plano. Dicho esto, lo que haremos será trazar una horizontal de plano, vendremos por aquí hasta llegar a la línea de tierra, por los puntos A y B, referiremos sobre la traza vertical y referiremos desde A' y B', tendremos ahí la proyección vertical. Para el punto C haremos 3/4 de lo mismo. Y tendríamos ahí C' y entonces uniríamos esos tres puntos y ahí tendríamos ya la proyección vertical del triángulo. Podemos observar que ninguna de las dos proyecciones es un triángulo equilátero, y eso es debido a que al estar en un plano inclinado, esas proyecciones son deformaciones de la realidad, siendo la realidad el triángulo ABC situado aquí en color rojo en la zona del abatimiento. Los datos ahora son los de un plano P' perpendicular al segundo bisector, con sus trazas confundidas y en prolongación. A partir de la proyección horizontal hallamos su proyección vertical mediante un horizontal de plano y ahí tendremos el centro del triángulo. Ahora abatiremos el plano y arrastraremos el punto O en ese abatimiento. Para ello hallaremos la cota del punto O, que es este valor, y por la proyección horizontal dibujaremos una paralela y una perpendicular a la traza P. En la paralela llevaremos esa cota, que es esta medida aquí, y tomaremos este valor como radio de una circunferencia que corta en el punto O entre paréntesis. Ya teníamos aquí la circunferencia circunscrita del caso anterior, correspondiente al lado que se nos aporta. Para colocar, igual que en el caso anterior también, un lado horizontal con la menor cota posible, será en abatido un lado paralelo a la traza P y lo más próximo posible a ella. Si fuera con la mayor cota, sería lo más lejano a ella. Para posicionar eso, sería colocar una cuerda de medida en lado sobre esta circunferencia que tiene igual radio que esta. Por O haremos una paralela a la traza P y llevaremos esta medida, que es el lado, en una circunferencia y en esta paralela nos determinan su corte con la circunferencia el lado en esta paralela trazada por el centro. Ahora por los extremos de ese segmento dibujaremos perpendiculares a la traza P y formamos aquí ya en su corte el lado del triángulo inscrito. Prolongamos esta perpendicular para tener el tercer vértice y ahí tendremos los tres puntos abatidos. A continuación desabatimos el triángulo como contenido en el plano, tomando esta pareja de puntos afines y este eje de afinidad. Para ello lo que hacemos es unir el punto O con el punto B mediante una recta que corta la traza P en este punto que es doble. El desabatido de O es este y como este punto es doble no habrá más que unir esos dos puntos y por B hacer la perpendicular para tener la proyección horizontal. Como este lado es paralelo a la traza P es un lado horizontal, que en proyección horizontal está en verdad magnitud, con lo cual esta misma medida la hemos colocado aquí en esta paralela. Para tener el tercer vértice, que sería este desabatido, podemos prolongar, auxiliarnos de este punto con este desabatido, de modo que prolongamos el lado este AC, cortamos en este punto doble, observamos que hemos prolongado la traza P que coincide con esta P'. Ese es el punto de corte del lado AC con la prolongación de la traza P. Ese punto unido con el extremo, este punto tiene este desabatido, uniremos y tendremos en la perpendicular el triángulo, de modo que ahí tendremos el triángulo ABC. Ya solo nos queda subir a proyección vertical estos puntos como contenidos en el plano mediante horizontales de plano, que como se puede ver pues de una forma rápida es un caso similar al anteriormente realizado.